Bienvenidos a todos los que nos escuchan, nos ven a través de la internet y los que nos escuchan en la radio allá desde en Chiapas, México. Sean todos bienvenidos y que Dios les bendiga grandemente. Esperamos de ser de bendición en esta oportunidad y pues también me acompaña la hermana Doris Paredes. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, hermana Isa. Un placer estar aquí nuevamente en este programa, Una mirada al cielo. Hermana Luz me acompaña también en esta oportunidad. Bienvenida. Gracias, hermana Isa. Es un placer para mí estar aquí acompañándoles nuevamente y un cordial saludo para todos mis amigos en Chiapas, México y todos los que nos están mirando por el internet. Bueno, como les decía, estamos llegando a ustedes de aquí de la ciudad de Victorville, California, Estados Unidos, y nos pueden llamar a los teléfonos área 760-243-4343 o al 760-243-3340. En esta oportunidad vamos a estar tocando un tema muy interesante. El título del tema de la enseñanza de este día es la cosecha. Y lo hemos dividido en 3 puntos. El primer punto habla de que la cosecha está lista. El segundo punto, se necesitan obreros, segadores. Y el tercer punto, hay recompensa para los obreros. Vaya preparando su Biblia. Si tiene una Biblia cerca de usted, vaya preparándola porque vamos a estar compartiendo, vamos a estar leyendo varias porciones de la palabra de Dios, pero antes vamos a estar orando, hermanos. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, en este momento, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder escudriñar tu palabra. Sí, Señor. Sabemos, Señor, que contamos con la asistencia de tu Espíritu, Señor. Y en este momento, Señor, pedimos y declaramos, Señor, que nuestro entendimiento es abierto. Señor, glorifícate, Señor, en este tiempo. Y pedimos, Señor, que tú, Señor, bendigas grandemente a todos aquellos que nos están viendo a través de la internet, a los que nos están escuchando, Señor. Cumple tu propósito en su vida, Señor. Y ellos que puedan ellos recibir con claridad, Señor, el mensaje, Señor, a través de esta enseñanza. Y sobre todo que recuerden que tú les amas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te entregamos este tiempo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues les voy a pedir que abran la Biblia, si tienen su Biblia ahí con ustedes, hermanas, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Aquí habla de la parábola del trigo y de la cizaña. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, cuando predicaba y cuando enseñaba la palabra, Él siempre hablaba por parábolas. Ahora, una parábola es una historia. Es un ejemplo de la vida real que ilustra alguna verdad espiritual. Una de las parábolas que el Señor compartió es esta, la parábola del trigo y de la cizaña. Y vamos a estar leyendo esta porción que está en el capítulo 13 de Mateo, empezando a los versículos 24 hasta el 30. Miren lo que dice esta parábola. Les refirió otra parábola, hablando de Jesús, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Sabe que en Mateo, en el mismo capítulo 13, de los versículos 36 al 43, Jesucristo les explica a sus discípulos lo que quiso decir a través de esta parábola del trigo y de la cizaña? Y el hombre que sembró buena semilla en el campo, representa a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo trajo el Evangelio de Dios a esta tierra, trajo las buenas nuevas para que todo aquel que en él crea, ¿verdad?, no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de su muerte, nuestro Señor Jesucristo
venció, pagó el precio de nuestros pecados y a través de su resurrección nos dio la vida eterna. Y qué bendición, ¿verdad? Para saber que las buenas nuevas que Dios ha traído a este mundo. Pero fíjese que también dice aquí que en el campo, que el campo representa el mundo. Representa el mundo y representa el corazón de toda aquella persona que ha oído la palabra. Y el trigo, la buena semilla, representa los que son de Dios, los que pertenecen al reino, los que han oído, pero que han recibido la palabra y que han creído en el evangelio de Dios. Ahora, la cizaña representa a los que no creen, aquellas personas que rechazan la palabra de Dios, aquellas personas que se gozan practicando el pecado, el engaño, que odian todo lo que es de Dios, que mienten sin ningún temor de Dios. Eso representa la cizaña. Y el enemigo que sembró la mala semilla representa a Satanás. Satanás es el enemigo del hombre, es el enemigo de nuestra alma. Él ha querido siempre estorbar toda obra de Dios en la vida del hombre. La palabra del Señor le llama el padre de la mentira, porque solamente viene para engañar, viene para robar lo que Dios nos ha dado. Él es el que siembra cizaña en el corazón de las personas para que no crean y para que rechacen la palabra del Señor. Y luego miramos cómo cada paso aquí en la parábola, el Señor hace una comparación con lo que es el mundo espiritual, ¿verdad? La lucha que tenemos. Y ahora, si podemos ver, Dios conoce el trigo y Dios conoce también quiénes son la cizaña. Los que han recibido y obedecen la palabra del Señor son el trigo. Los que han rechazado espiritualmente vienen representando la cizaña. El tiempo de la cosecha está más cerca que nunca. Si podemos leer en la palabra del Señor, en el capítulo 24 de Mateo, el Señor habla de las señales que van a ver antes del fin del mundo. Y casi todo se ha ido cumpliendo. Casi todo se ha cumplido. Lo único que hace falta es que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Y eso también ya ha empezado, porque donde quiera se está predicando el evangelio del Señor. El tiempo de la cosecha está listo. Ya estamos cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestra pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? En realidad, hermana Lucero, hay mucha necesidad en el mundo. Demasiado, hermana Isa. Y se necesitan obreros. Así es, hermana. Que prediquen la palabra del Señor. Así es. Según las señales, el fin del mundo está más cerca que nunca. Así es. Y mi angustia que yo siento es cuánta gente ahorita mismo, en este momento, están tal vez a punto de dejar esta tierra, dejar este mundo, y no están listos para el encuentro con Dios. Necesitamos obreros también que prediquen la palabra, obreros que compartan el amor de Dios. Así es, hermana Isa. Sí, necesitamos bastantes, hermana, necesitamos urgente obreros, ¿verdad? Dice de que nos habla la palabra de Dios de que ya está lista la cosecha, que solamente alcemos nuestros ojos y miremos, ¿verdad? Y es un punto muy importante, hermana Isa, que está tocando acerca de nos hace falta obreros, ¿verdad? Nos hacen falta segadores. Y mire, le voy a compartir lo que nos dice la palabra aquí en Juan 4:35. Dice, decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Mire cuán importante es. El Señor ya está aquí cerca. Solamente dice que alcemos nuestros ojos y miremos que ya está lista, ¿verdad?
está lista para que los que ya conocemos del Señor vayamos a platicar, vayamos a esparcir el Evangelio, ¿verdad? ¿Para qué estamos listos? La cosecha está lista, nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, es muy importante saber que nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación espiritual de ir y hablar de la venida del Señor, ¿verdad? Hay un propósito por el cual usted y yo nacemos. Hay un propósito por el cual usted y yo estamos aquí en esta tierra. ¿Usted se ha preguntado cuál es el propósito? Es muy importante. El Señor Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, pero también vino a prepararnos porque dice que la mies es mucha y los obreros son muy pocos, ¿verdad? El propósito de Dios es de que nosotros nos preparemos. ¿Para qué? Para ir a hablar de las buenas semillas, ¿verdad? Que nos habla la Biblia. Nos habla de que hay trigo, nos habla de que hay cizaña, nos habla de que hay tantas cosas. Pero déjeme yo le digo en esta tarde, querido oyente, querido radio escucha, de que si usted en esta tarde examina su corazón, usted se va a dar cuenta de que, y está mirando las señales que están sucediendo, las están mirando en la televisión, las están mirando por medio de la radio, las están escuchando y mirando por medio del internet. Sabemos que la venida del Señor ya está aquí cerca, así nos tenemos que preparar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Acordémonos de lo que nos dijo en Juan 3:16, porque Él mandó a su Hijo unigénito para que nosotros no nos perdiéramos, mas tengamos vida eterna. Y es algo muy importante, también nos dice de que los campos ya están listos para la siega. Hay dos puntos muy importantes, ¿verdad? Hablando a través de que necesita el Señor segadores, necesita obreros. Son dos puntos muy importantes con los cuales yo estaba meditando y estoy mirando que hay demasiados espectadores. Hay muy pocos segadores. El segundo punto, hay demasiados seguidores y pocos segadores. Déjame le explico un poquito qué es lo que significa cada uno de estos puntos. El primer punto significa que hay demasiados espectadores. Cuando estaba Jesús aquí en la tierra, Él hablaba a través de parábolas, ¿verdad? Y después, los que no entendían, los mismos discípulos le decían a Jesús que no entendían. Y Él les explicaba el por qué. Porque Él mismo miraba que había bastante gente que le seguía, pero quien realmente estaba con Él eran sus discípulos. Así ahora nuevamente el Señor nos está hablando a nosotros. ¿Usted cómo se considera en esta tarde? ¿Usted es un seguidor o usted es un espectador o usted es un segador? Es un punto muy importante con el cual usted se tiene que preguntar y contestar usted mismo. El segundo punto es seguidores. ¿Se ha fijado de que cuántas veces seguimos cosas que miramos y realmente no nos estamos dando cuenta si es la palabra de Dios lo que el Señor nos está hablando? Déjeme le digo algo muy importante. Debemos de ser segadores, debemos de buscar personas que hablen del Evangelio, personas que se preparen para ir a esparcir la semilla, para las personas que se preparen para ir a cegar la semilla, ¿verdad? Aquí estamos, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en esta tarde? Estamos mirando y dando la oportunidad a que vengan ustedes a los pies del Señor, a que se arrepientan de todo lo que ustedes han hecho. Jesús nos dice en su palabra de que todo aquel que nos arrepentamos, Él nos va a perdonar y Él nos va a preparar para que para hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice aquí el Mateos 9:36, hablando acerca de que se necesitan segadores. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaba desamparado y dispersos, que no tenía pastor. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿A qué es lo que se está refiriendo a este mensaje? Se está refiriendo a que hay bastante multitud que iban a mirarle, que iban a escucharle, pero solamente los que estaban haciendo el trabajo eran los apóstoles. A eso es a lo que se está refiriendo Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos seguidores hay o cuántos segadores hay en esta vida, verdad? En este momento, sabemos que la venida del Señor está cerca. ¿Qué es lo que está haciendo usted? ¿Está siendo un segador o está siendo un observador? ¿Cuál importante es estar leyendo la palabra de Dios y mirando los acontecimientos? Estamos en los postreros días, déjeme le digo. Si han estado mirando tantas cosas, los cambios de temperatura, los terremotos, los maremotos,
tantas cosas que usted ya ha estado escuchando. Es tiempo que el Señor quiere que nos preparemos. ¿Por qué? Porque el Señor ya está aquí ya cerca, ¿verdad? Dice, la necesidad de segadores es urgente. Mire cómo Dios, por su infinito amor y su infinita misericordia, Él aún todavía nos da a nosotros la oportunidad de ir y de buscarle, de ir y prepararnos, ¿verdad? Dice, usted se siente pecador en esta tarde, confiésele a Dios su pecado, Dios lo va a perdonar. Cuando usted le confiesa a Dios su pecado, el Señor perdona y jamás Él se vuelve a olvidar. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor. Déjeme le digo, ¿cómo es de que es un obrero? Un obrero que tiene un corazón de Dios es una persona valiente, es una persona fuerte, es una persona amorosa, es una persona que no tiene miedo de ir y llevar las buenas nuevas. Si me quieren seguir, en 2 de Timoteo 1:7 nos dice que Dios nos ha dado espíritu. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire cómo debe de ser un siervo de Dios, ¿verdad? Cómo se tiene que preparar usted para que usted pueda ir a hablar del Señor. Usted tiene que ser una persona con un corazón sensible a Dios. Amén. En Hebreos 3:2 nos dice algo muy importante. Déjeme le leo lo que dice en Hebreos 3:2. Dice, el cual es fiel a que los contribuyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Sabe que ese es un requisito muy importante para que uno sea un obrero de Dios. Uno tiene que ser fiel. Uno tiene que tener fidelidad. ¿A quién? A su patrón. ¿Quién es su patrón? El Señor Jesús. Nos está hablando aquí de Jesucristo. ¿Cómo es de que tiene que ser usted? Tiene que ser fiel, tiene que ser valiente, tiene que ser fuerte, tiene que ser amoroso y sobre todo tiene que tener sano. Tiene que tener una vida llena de bendiciones, llena de paz. Posiblemente me está diciendo, ¿usted de qué me está hablando? Si estoy pasando tribulación. Déjame le digo de que las pruebas son las que nos fortalecen y nos hacen fuertes. ¿Por qué? Porque el que es fuerte vence la batalla. Amén. Dice, Dios nos quiere decir que Dios está buscando hombres fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a su palabra, ¿verdad? Dice, se necesitan más obreros para recoger la mies, más hombres que no piensen en sí mismos, que se entreguen al mensaje del evangelio, hombres que busquen de Dios, hombres que sientan ese temor, hombres que sientan temor no de seguir al Señor, sino el temor de estarle fallando a Dios. Dios está buscando a hombres fieles, a hombres, mire, a veces puede decir, bueno, yo no tengo tantos atributos o esas cualidades. Déjeme le digo que sí, porque cuando usted va al Señor y usted entrega su vida a Cristo y usted le dice todo a papá, a Jesucristo, Él le perdona todo. En estos tiempos están pasando días difíciles, sí, pero van a ser aún más difíciles para todo aquel que no se prepare. Sabemos que el Señor ya está aquí cerca. ¿Qué es lo que está haciendo usted en esta tarde, en esta mañana, a la hora que ahorita que usted nos está escuchando? Yo le invito, amado oyente, de que si usted en esta tarde el Señor le está hablando y le está diciendo que ven, escuche lo que está hablando, es porque Dios quiere que nos preparemos, que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque Él nos va a capacitar. ¿Sabe qué es lo único que tiene que hacer? Solamente entregar su vida a Cristo, solamente hablar con Él, tener una comunicación directa con Él, decirle, Señor, ven, entra a mi vida, perdóname por todo lo que he hecho, Señor, yo quiero trabajar para ti, quiero ir a cegar tus campos, quiero trabajar, Señor. Eso es todo lo que usted tiene que decir en esta tarde. Dice que el Señor está buscando a hombres y mujeres y criaturas, ¿verdad? Como usted o como yo, personas imperfectas, personas de que le hemos fallado al Señor, sí, pero ¿sabe qué? Nosotros hemos ido a pedirle perdón al Señor. El Señor nos ha estado limpiando, el Señor nos ha estado capacitando. ¿Para qué? Para ir y hablar del Evangelio, ¿verdad? Tenemos que hablar que el Señor ya está aquí cerca, tenemos que hablar que su venida ya está aquí cerca. Tiene que preparar su corazón, tiene que preparar su alma para el Señor, porque como usted y como yo, si le decimos al Señor que el Señor nos dé la capacidad para aprender y salir y hablar de Él, el Señor es el único que se va a encargar de capacitarnos. Pero cuando usted tiene un corazón abierto
abierto a aprender, abierto a recibir del Señor, ¿verdad? Es algo muy importante de que nosotros como creyentes, déjame le digo, que tenemos una misión que estamos aquí en esta tierra. Déjame le digo lo que nos dice a Marcos 16:15 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Quiénes son los que van a ir a predicar el evangelio? Nosotros. ¿El por qué? Por eso Dios nos está dando la oportunidad que entreguemos nuestra vida a Jesús, que entreguemos nuestra vida a Él para poder ser hombres valientes, fuertes, temerosos al Señor, hombres fieles, hombres que le sirvan. Queremos trabajar para el Señor. Y si usted en esta tarde, querido oyente, quiere ser uno de estos obreros, también hay grandes bendiciones. Hermana Isa, déjeme le digo de que para trabajar para el Señor es un privilegio tan grande. Puede haber temor en nosotros, pero recordémonos que Dios vino a darnos un espíritu de valentía, ¿verdad? Lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Nos dice en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que mira, qué hermoso, ¿verdad, hermana Isa? Trabajar para el Señor. Qué hermoso, querido oyente. Si usted está escuchando en esta tarde, no tema, porque el Señor es el que le va a capacitar para que usted venga a los pies del Señor, le va a dar la misericordia para que usted hable, abra su corazón y le acepte a Él como su Dios y su único Salvador. Hermana Isa. Hermana, algo que usted mencionó hace un ratito fue que no somos perfectos. Claro que sí. Y en realidad no hay nadie que sea perfecto sobre esta tierra. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pero todos aquellos que hemos recibido la palabra de Dios, hemos creído, en medio de nuestra imperfección, podemos experimentar la gracia, podemos experimentar la misericordia, así es. Podemos experimentar el perdón de Dios. Porque cuando le fallamos, que es a diario le fallamos al Señor, aún con el pensamiento. El Señor nos escucha cuando venimos a Él arrepentidos y le pedimos perdón. Así es que hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Compartir con aquel que no conoce, ¿verdad? El amor de Dios, para que el Señor pueda glorificarse en otras vidas, así como se ha glorificado en nosotros. Y hermana Doris, no lo hacemos como haciéndolo para el Señor, con un corazón agradecido por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y fíjese que aparte de todo eso, el Señor es tan bueno, su gracia es tan grande, que fíjese que aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. El Señor nos ofrece una recompensa. Así es, así es. Bueno, es un placer para mí estar nuevamente con ustedes, hermana Isa, y poder hablar un poquito de este tema. Hemos estado hablando de lo que es la cosecha, lo que es la siembra, las recompensas que tienen aquellos que le sirven al Señor. Y en esta noche, pues, en este momento yo quiero enviarles un saludo a todos los de Chiapas que nos están escuchando, desde aquí de la Iglesia Primera Asamblea de Dios en Victorville, un fraternal saludo para todos ustedes y para los que nos miran a través de la internet. Les voy a compartir un poquito acerca de las recompensas, o sea, los premios que reciben aquellas personas que le sirven al Señor. Pero antes de entrar a recibir la recompensa, me gustaría detenerme un poquito en decir qué es un obrero. Un obrero es una persona que trabaja para un patrón, es una persona que le encomiendan o le encargan hacer una tarea. Mientras esta persona realiza esta tarea, esta persona recibe un sueldo o un salario por esta tarea. Dios nos ofrece a nosotros recompensas maravillosas, pero un obrero no puede ser un obrero cualquiera, como decía la hermana Lucero. Ese hombre debe de tener temor de Dios, esa mujer debe tener temor de Dios. Para tener ese temor de Dios y predicar la palabra de Dios, se necesita que ese obrero de Dios, ese trabajador del reino de Dios, tenga dos cualidades. La primera es que tenga fe. Por fe y a través de la fe es que esa persona llega a tener un encuentro real y verdadero con Cristo. Para ser un trabajador de Cristo tenemos que haberle aceptado, haberle recibido a Él en nuestro corazón para poder hablar de lo que hay
en ese reino o del trabajo que nos manda hacer nuestro patrón. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, en nuestro corazón Él nos perdona nuestros pecados, pero también Él quiere que le recibamos como Señor. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor, Él pasa a ocupar un lugar muy importante en nuestra vida. Él pasa a ocupar el puesto de jefe y nosotros pasamos a ser servidores de Él, siervos de Él, obreros de Él. Qué maravilloso es saber que el Dios Todopoderoso ha visto en ti cualidades, virtudes, y Él quiere que tú desarrolles esas virtudes, esas cualidades, haciendo la obra de Él, que Él te ha encomendado, que es predicar su palabra, hablar de su palabra. Es como lo que estamos haciendo aquí nosotros en este momento. Mi hermana Isa, mi hermana Lucero y yo somos servidores de nuestro Dios, somos obreros, porque estamos llevando la palabra a ustedes, a ti que me escuchas en esta hora. Una vez que hemos realizado este acto de fe y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, entonces nosotros pasamos a ser servidores de Él. Y ahora sí, quiero detallarte unas recompensas maravillosas que se encuentran en su palabra. Si vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 36, déjame leerte la palabra como dice. Dice, el que ciega recibe un salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Ambos reciben recompensa, tanto el que siembra como el que ciega. Qué maravilloso es saber que Dios nos está llamando a nosotros a ser sembradores de su palabra, también segadores. ¿Cuál es la maravillosa recompensa que recibe un sembrador de la palabra de Dios? Ver que otras personas aceptan a Jesús. Para nosotros sería una recompensa maravillosa el saber que este mensaje que te estamos enviando en esta hora no queda en el vacío, no se pierde, sino que esa semilla queda sembrada en tu corazón y tú reaccionas a este mensaje que escuchas. ¿Cómo reaccionarías positivamente a este mensaje? Recibiendo al Señor Jesús en tu corazón como tu Salvador. Hay otra recompensa maravillosa y es una alegría que sientes en tu corazón de compartir lo que tú has recibido de gracia, compartirlo con otra persona. Otra de las recompensas que recibe un empleador de Dios es una motivación maravillosa al saber que cuando tú estás predicando su palabra, esa persona que ha aceptado a Cristo en su corazón empieza a caminar en el camino correcto. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando tú aceptas al Señor Jesús en tu corazón, tú empiezas a caminar en el camino correcto, en el camino de Cristo. Y no solo caminas, sino que también dice, andas en la verdad. ¿En cuál verdad? En la verdad de su palabra. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No podemos llegar a Jesucristo a través de otra persona, ni a través de ninguna religión, ni a través de ninguna otra manifestación de fe, sino solo a través de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el Hijo del Dios Todopoderoso, el que te creó, el que te formó en el vientre de tu madre, el que puso en ti cualidades que ahora Él te pide que las uses para predicar su palabra, para llevar a otros al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo Jesús. Déjame decirte también que hay recompensas grandes. Dice Dios en su palabra que recibimos no solo vida, sino que vida eterna. Déjame contarte una historia que se encuentra en el Evangelio de San Marcos. Si vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 10, te voy a hacer como una pequeña descripción de lo que es esta historia. Estaban todos los discípulos con Jesús compartiendo un momento con Él de armonía, de comunicación. Y Pedro, uno de los discípulos, le pregunta, Señor Jesús, nosotros hemos dejado casa, hemos dejado familia, hemos dejado todo por seguirte a ti. Entonces, ¿qué recibiremos? Pedro ya estaba esperando recibir una recompensa. Y aún todavía ni siquiera había empezado a trabajar Pedro. Pedro no había empezado a realizar la obra de evangelizar a otro. Mas, sin embargo, él sabía que para el patrón que él trabajaba era un patrón fiel que daba recompensas. Y no solo recompensas terrenales, sino la vida eterna. Te voy a leer el versículo tal y cual aparece en el Evangelio de Marcos. Vamos a buscar el Evangelio de Marcos capítulo 10 y vamos a leer 3 versículos. En el versículo 28, 29 y 30 dice la palabra de Dios.
Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo, no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijo, tierra, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Qué maravillosa recompensa saber que Dios no solo te ofrece 100 veces las recompensas aquí en esta tierra, sino que además te ofrece la vida eterna en el cielo. Yo, cuando conocí esta recompensa, me quedé maravillada y dije, Señor, yo te quiero seguir, yo te quiero servir, yo quiero hacerlo todo para ti, porque sé que recibiré recompensas en esta tierra, pero también tengo contigo la vida eterna. Para mí esa es una maravillosa recompensa. No sé cómo tú te sientes en este tiempo. Quizás estás cansado de trabajar, quizás estás cansado de recibir un sueldo que dices no vale la pena. Yo te quiero pedir en esta noche que cambies tu mirada y no la pongas tanto en tu trabajo, sino pon tu mirada en Jesús. ¿Qué te estoy diciendo? No te estoy pidiendo que dejes tu trabajo secular que realizas exactamente, sino lo que te estoy pidiendo es que empieces a hacer todo lo que haces mirando a Jesús, enfocado en aquel que dio la vida por ti, en aquel que te está ofreciendo ahora vida y vida eterna. Dice su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, 25. Dice que el Señor Jesús no solo nos ofrece vida, sino que también nos ofrece vida eterna. Dice su palabra, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mayor recompensa que pasar de condenación a libertad, pienso que no la hay. Mayor recompensa de pasar de muerte a vida, pienso que no la hay. Para mí la vida es lo más maravilloso que el ser humano puede disfrutar. Y Pedro le preguntó al Señor, ¿qué recibiré, Señor? El Señor le dijo, recibirás 100 veces más aquí en esta tierra, pero también recibirás la vida eterna. Yo te invito en esta hora a que no pierdas esta maravillosa recompensa de recibir la vida eterna a través de Jesucristo. Cristo te quiere ofrecer hoy en este día que pases de muerte a vida, que pases de condenación a libertad. Dice la palabra de Dios que nos encontrábamos perdidos en condenación, en nuestros pecados, en nuestros delitos. Mas Él envió a su Hijo para darnos vida y vida eterna. Qué maravillosa recompensa, hermana Isa. Sí. Yo estoy maravillada con esa recompensa. Yo agradecida, hermana Doris. Amén. ¿Sabe por qué? Porque digo yo, qué recompensa tan hermosa para los que hemos creído, Amén. para los que hemos recibido, para los que vivimos y obedecemos la palabra del Señor. Pero también hay recompensa para aquellos que han rechazado la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Y lo leemos en Gálatas capítulo 6, lo voy a leer, Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9, y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Esa es la promesa del Señor. Y yo me imagino, yo no conozco mucho de campo, pero yo imagino que cuando alguien, cuando viene el dueño del campo, ¿no? Y siembra, ¿va? Llega un momento en que ya es tiempo de cosechar. De venir a cosechar todo el fruto, ¿verdad? Levantar el fruto. Ajá. Y digo yo, eso es como el Señor aquí compara la cosecha con el fin del mundo. Entonces, el fin del mundo ya está cerca, porque podemos mirar las señales que el Señor nos dejó en Mateo 24, que todo ya todos casi se ha cumplido. Así Entonces, es. cuando el sembrador viene y mira el que ya está lista la cosecha, él va a cortar el trigo. Él corta el trigo, pero también va a arrancar la cizaña. Y leímos que él va a hacer en manojos la cizaña y la va a ser echada
al fuego que arde, ¿verdad? Y el trigo va a ir a los graneros del Señor. Qué bonito saber que aunque pasemos por luchas, aunque pasemos por pruebas, por tempestades, mientras que estemos en este mundo, estamos expuestos a todas esas cosas, pero sabemos que el Señor nos ha dicho, confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Él también nos dejó la promesa, antes de una promesa muy hermosa que sirve para mí cuando estoy pasando por alguna aflicción, alguna prueba. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del Gracias, mundo. Señor. Y luego dice, no Gracias, se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Saber que en medio de todo tenemos aquella esperanza de que un día cuando estemos delante del Señor vamos a irnos con Él y vamos a descansar para siempre, ¿verdad? Así Vamos a es. tener vida eterna Amén. en lugar de muerte eterna y de condenación, Sí. ¿verdad? Wow. Esa es la diferencia de aquel que cree y el que no cree, del que rechaza y del que recibe. Amén. Miren Así lo que es. dice aquí en Mateo 24, ya para terminar, dice, y estando, el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, lo estamos viendo, amados Guerras. amigos, sí. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿No está aconteciendo todo eso ahora mismo? Sí. Estas son las señales que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Así es. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso es muy importante escudriñar la palabra, Así es. leer la palabra. Así es. Ujú. Y dice aquí, y por el versículo 2, y por haberse multiplicado la maldad, nunca como antes se ha multiplicado la maldad. Nunca como antes se ha multiplicado el pecado. Nunca como antes se ha visto gente sin temor de Dios. Y mire, y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Así Ya en el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así es. La palabra del Señor se está predicando en todos lugares. Se está predicando a través de la radio, se está predicando a través de la televisión, a través del internet. Ahorita han salido misioneros, hay misioneros en diferentes partes de la tierra. Hay lugares en donde nunca había entrado el evangelio. Hay persecución, sí hay persecución. El Señor aquí, lo acabamos de leer, que el Señor nos lo dijo, que iba a haber persecución. Pero contamos con el respaldo del poder del Espíritu Santo con nosotros. Y yo te digo, amado oyente, yo no sé cuál será tu condición espiritual en este momento. Tal vez tú ya le has entregado tu vida al Señor, pero ¿cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son tus frutos? La palabra del Señor dice que el árbol que no dé buenos frutos será cortado y será echado al fuego. ¿Estamos dando buenos frutos? ¿Frutos de una persona que conoce, que tiene a Dios en su vida? ¿O los frutos que estamos dando son frutos de una persona que no teme al Señor? ¿Has recibido alguna vez a Cristo como tu Salvador o tal vez nunca lo has recibido? Este es el momento apropiado para que tú recibas a Jesús. Mira, arrepiéntete de tus pecados. El Señor dice, clama a mí y yo responderé. La palabra del Señor dice que cuando venimos a Él, Él nunca nos echa afuera, porque Él nunca desprecia al corazón contrito y humilde. Él nunca lo desprecia. Él te ama. Él lo que aborrece el pecado que hay en el hombre, pero Dios ama a la humanidad. A tal grado que dejó su trono y nació como hombre y murió por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados. Amén.
La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que Dios quiere para cada ser humano sobre esta tierra. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? No importa la condición en que te encuentres. No. El enemigo ahorita mismo podrá estarte diciendo, mira, tú hiciste esto, o mataste, o has hecho tanta maldad. No, Dios no te puede recibir. Sí, Dios te recibe porque te ama. Amén. Vuelvo a repetir, lo que Dios desprecia es el pecado que hay en ti. Así es. Pero si tú vienes ahorita tal como estás y le entregas tu vida al Señor y verdaderamente te arrepientes y le pides perdón al Señor, déjame decirte que el Señor te perdona. Amén, así es. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo lo vas a oír muy seguido cada vez que enseñemos la palabra del Señor, porque es el amor de Dios Amén. que dio a su Hijo por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos nosotros. Amén, así es. Recíbelo, entrégale tu vida. Yo voy a hacer una oración para todo aquel que quiera pedirle perdón al Señor, para todo aquel que quiera entregarle su vida, para todo aquel que verdaderamente diga, hasta aquí, ya estoy cansado, hasta aquí no he podido superar el vicio, hasta aquí no he podido dominar el pecado. Yo no quiero irme a una condenación eterna, yo quiero la vida eterna. Y si Dios me acepta, yo voy a venir ahora mismo y voy a repetir esta oración juntamente con esta mujer que está hablando la palabra de Dios. Si esa es tu decisión, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús, yo creo yo creo que tú eres el Hijo de Dios. que tú eres el Hijo de Dios. Tú veniste a esta tierra Tú eres el Hijo de Dios. y moriste en la cruz Y moriste en la cruz. y allí llevaste el precio de todos mis pecados Y llevaste el precio de todo. y resucitaste Y resucitaste al tercer día. al tercer día. A través de tu resurrección, yo recibo Yo recibo el perdón de mis pecados y la vida eterna. Yo en este momento, tal como estoy, me deposito en tu presencia. Te entrego mi vida. Límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí un hombre, una mujer nueva. Renuévame con el poder de tu espíritu. Haz de mí tu hijo. Sé tú mi Señor. Gobierna mi vida. Hazme libre del pecado. Hazme libre, Señor, de todo aquello que me ha tenido atado por muchos años. Te entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde este momento, yo declaro que soy hijo, que soy hija de Dios. de Dios, así es. Y rechazo la vida de pecado en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios ha oído tu oración. Amén, así es. Dios está contento. Si ha sido de una oración que verdaderamente ha venido desde lo más profundo de tu corazón, el Señor la ha recibido. Y en este mismo momento hay fiesta. La palabra del Señor dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los Amén, cielos. así es. Aleluya. Dios te ama. Si no tienes Biblia, consíguete una Biblia. Escudriña la palabra. Acabamos de leer una de las señales que el Señor dejó es que en los últimos días iban a venir falsos maestros. Es importante escudriñar la palabra. Búscate una iglesia, ora, habla con Dios y recuerda que Dios está contigo. Amén. Amén. Dios te ama. Amén. Bueno, se nos ha terminado el tiempo y esperamos que lo que hemos compartido con ustedes haya sido de mucha bendición. Aleluya. Recuerda que Dios te ama y pues nos vemos hasta la próxima. Que el Señor te bendiga. Dios los bendiga.